Gloria a Dios, gloria al Señor. Demos alabanza al Señor, demos gloria a Dios. Aleluya. Vamos entonces a meditar en la palabra de Dios. Y quiero compartir un tema que personalmente he sentido que yo mismo necesito mejorar en esto. Y quiero rogar al Señor que todos nosotros, los creyentes, los que tenemos la oportunidad de congregarnos, de conectarnos a este culto, el Señor toque nuestra vida y nos enseñe a hacerlo de la mejor manera. El tema que quiero compartir con ustedes lo he titulado Consultemos al Señor nuestros asuntos. Consultemos al Señor nuestros asuntos. Venía a mi mente algunas experiencias que tuvimos en Guatemala, en el campo misionero, y la verdad que en muchas ocasiones perdimos trabajo. Fueron días, meses, años visitando unos lugares, algunas familias, y no tuvimos como el resultado que deseábamos. En otras ocasiones rogué a Dios. Yo recuerdo que le pedía al Señor, Señor, diríjame donde en realidad alguien quiera oír y donde alguien quiera convertirse, donde alguien vaya a escuchar realmente la palabra. Y en esas oportunidades tuvimos triunfos, vimos la gloria del Señor. Dios nos guió a familias, a lugares donde se establecieron por la gracia del Señor congregaciones. Entonces, por eso en todo lo que hacemos en nuestra vida necesitamos definitivamente la dirección del Señor. Y entonces por eso esta mañana quiero compartir este tema: consultemos al Señor nuestros asuntos. Primero, ¿qué es consultar? El diccionario dice que consultar es pedir información, es pedir una opinión o un consejo o una orientación sobre un determinado asunto. Lógicamente, ese pedirle será a alguien que nosotros consideremos pues que tiene conocimiento del asunto en mención. Es decir, no vamos a consultar a alguien que consideremos que no tiene conocimiento. Entonces creemos y es de sabios consultar, decir, pedir información, opinión, consejo, orientación a alguien que consideremos que sabe de lo que necesitamos nosotros, la orientación o el consejo o la ilustración. Bendito el nombre del Señor. Estamos hablando de gente convertida al Señor, de que somos creyentes, creyentes en el Señor Jesús, creyentes en su palabra, creyentes en sus mandamientos, creyentes en sus indicaciones. Le creemos a Dios. Por eso el apelativo con que se nos menciona es de creyentes. Bendito el Señor. Así que cuando hablamos de ser creyentes, lo más lógico y lo más oportuno que debiéramos tener en cuenta es el consultar a Dios, pero no solamente una que otra cosa. Y dije al principio que yo necesito también aprenderlo a hacer de mejor manera, porque también hay cosas que no consulto, hay cosas que las veo como tan lógicas y entonces las hacemos y realmente en ocasiones, aunque parezcan lógicas, no nos salen, no nos resultan. Así que lo que debemos tener en cuenta es que todos nuestros asuntos, la palabra todo es un absoluto, que no quede nada por fuera. Todos nuestros asuntos deben ser consultados a Dios. Él lo sabe todo. Él tiene conocimiento de todas las cosas. El salmista David dijo: ¿dónde huiré de tu presencia y dónde me podré esconder de tu espíritu? Si todo lo conoce el Señor, si todo lo sabe, si nuestros pensamientos antes que viniesen a nosotros, ya Dios lo sabe todo, dijo el salmista David. Entonces, si Él lo sabe todo, a Él debemos consultar nuestros asuntos. Consultar al Señor significa que importa más para mí la opinión, la dirección, el consejo de Dios
que mi propia opinión. En el libro de Proverbios, el capítulo 3, el versículo 7, el proverbista dice, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que más bien temamos a Dios. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y ese temer a Dios ya hemos predicado muchas veces, y la mayoría de los creyentes debe saber que no es tenerle miedo a Dios, sino darle a Dios el lugar que a Él le corresponde en nuestra vida y por ende en nuestros asuntos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, consultar a Dios ya dijimos que significa importarnos más lo que Dios quiera, lo que Dios piense, lo que Dios desee, que incluso lo que yo quiero, lo que yo piense o lo que yo desee. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que le demos el lugar a Dios, ese lugar que a Él le corresponde, pues, por ser nuestro Dios, por ser nuestro creador, por ser nuestro hacedor, por ser nuestro Señor, por ser nuestro Salvador, por ser todo para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Consultar a Dios debiera ser siempre previo a enfrentar algún desafío de la vida. La vida se compone de desafíos, de situaciones inciertas. Si alguien piensa en estudiar, en ser un profesional, eso es un desafío para su vida. Si alguien quiere crecer en la economía, es un desafío para su vida. Si alguien quiere casarse, es un desafío, es algo incierto y es algo que le puede traer mucho bien o mucho mal. Entonces, para todo lo que enfrentemos en la vida, esas situaciones que nos retan, que nos son un desafío, para ellas debiéramos consultar al Señor. Gloria a Dios. Y cuando alguien tiene en cuenta al Señor para consultarle toda cosa que vaya a enfrentar, entonces eso significa que dependemos de Él, significa dependencia del Señor. Dependencia es que esperemos que Él nos dirija. Depender de Él es esperar a que Él nos oriente, al que Él nos indique cuál es el siguiente paso que hay que dar. Cuando vamos a hacer algún trámite en alguna institución, llegan y nos explican un asunto, y yo tengo una frase que recuerdo que la uso bastante. ¿Y cuál es el siguiente paso? Como yo no lo sé, como para mí es incierto, por eso le digo a la persona que me está dando la orientación, y cuando ya termina, aparentemente, entonces yo le digo, ¿y qué paso hay que seguir? ¿Cuál es el siguiente paso? Alabanzas a Dios. Alabado sea tu grande nombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, encomendar es poner nuestra vida y nuestros asuntos en las manos del Señor. Es depositar nuestra confianza plena en Él. El salmista también, el sabio Salomón, en Proverbios el capítulo 7, también en el capítulo 3, dice el proverbista, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate, agárrate del Señor de todo tu corazón. Deposita toda tu confianza en Él. Gloria a Dios. Apoyarnos en nuestro propio corazón es incierto, porque podemos cometer errores, porque nos puede traicionar nuestra misma percepción de las cosas. ¿Cuántas cosas hemos comprado y decíamos, yo lo vi bueno, yo vi que estaba bien? A veces cuestiones del mercado que las traemos a la casa y ahí nos damos cuenta que están dañadas.
¿Y para qué? Y alguien nos dice, ¿para qué trajo esto dañado? Yo lo vi bueno, porque nos engaña nuestra propia percepción. ¿Cuánta ropa? A veces un traje, una prenda de vestir que compramos y en la casa nos damos cuenta que tenía un imperfecto. Pero allá nos pareció bien, porque nuestra propia percepción nos engaña. Y en todos los asuntos de la vida va a ocurrir así, que nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver las cosas, nuestra percepción nos puede engañar, podemos equivocarnos. Así se ha equivocado gente en el matrimonio, porque se enamoró, porque a ojos ciegos, digo, yo creí que era bueno, lo vi bueno, me trató bien al principio, pero no sabemos después. Después dice, ¿por qué me equivoqué de esa manera? ¿Por qué no le vi ese error? ¿Por qué no le vi ese defecto? A él o a ella. Pero ya es demasiado tarde. Lo que quiero que tengamos en cuenta es que si no consultamos a Dios, el riesgo es muy alto de cometer errores, de tener fracasos, de tener pérdidas. El riesgo es grande de perder incluso hasta la vida. Pero cuando consultamos a alguien que sabe todas las cosas y recibimos de él la orientación y la tenemos en cuenta, nos va a ir bien, porque él enderezará nuestras veredas. Él puede guiar y dirigir nuestros pasos a puerto seguro. Bendito el nombre del Señor. Consultar a Dios es garantía. Definitivamente es garantía. Lo hemos escuchado testificar a muchas personas. Yo he oído mujeres testificar que se metieron en Dios y clamaron a Dios cuando desearon un hogar, y Dios les orientó, Dios les guió y Dios les dio un buen hombre. Hombres que han orado y han dicho, pues puse a Dios en sus manos este asunto y Dios nos dio buena respuesta. Yo recuerdo que hasta el momento en el que era determinante saber si la hermana Yubi se casaba conmigo esa noche, yo casi no pude dormir. Yo me arrodillé a pedirle a Dios, Señor, y le dije hasta expresiones, Señor, si yo digo esto y ella dice esto, si yo digo esto y sus padres dicen esto, y si ella responde de tal manera, sé que no es, pero por favor, hermano, y me fui en la mañana a enfrentar el asunto, y hermano, quienes hemos puesto en las manos de Dios ese asunto, Dios nos ha dado buena respuesta. Así que es garantía. La Biblia muestra que hay garantía cuando se encomienda al Señor el camino y cuando se consulta a Él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay un hermano muy amigo que nos impresiona, con mi esposa hemos hablado de ello, que el hombre siempre dice, es más, es un abogado y hasta nos cuenta que para tomar un caso, él le ora a Dios. Y a veces él dice, no, Dios me dijo que no, Dios me puso en el corazón que no y no. O Dios me puso en el corazón que sí y nos va a ir bien. Y qué bueno, no solamente escucharle que lo puso en las manos del Señor, sino las victorias que el Señor le ha dado por consultarle, por comentarle, por pedir su dirección, su opinión, su orientación. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero compartir algunas lecturas bíblicas que me han llamado la atención y que me parecen importante meditar en ellas. Y es que hay asuntos incluso que como que son contrarios a nosotros, pero que cuando Dios dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo. En el capítulo 20 del libro de Jueces, en Jueces el capítulo 20, habla acerca de la guerra que Israel tuvo contra Benjamín. Benjamín era una de las tribus de Israel, hacía parte del pueblo. Pero hubo una guerra con ellos porque ellos hicieron algo muy malo. Voy a leerlo. Dice, entonces salieron todos los hijos de Israel
Y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Dice, y los jefes de todo el pueblo y de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gaaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose en contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que ella murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Y he aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo al respecto. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa, mas esto es ahora lo que haremos a Gaaba, contra ella subiremos por esto, por sorteo. Verso 10 dice, tomaremos 10 hombres de cada 100 por las tribus de Israel, y 100 por cada 1,000, y 1,000 por cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que han cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente habían 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Oiga esto, luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y respondió Jehová, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra a aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel, mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde le había ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y Jehová le respondió, subid contra ellos. Entonces, lo que quiero mostrarles es que luego hay una victoria en los hijos de Israel contra sus hermanos de Benjamín, porque consultaron a Dios y Dios les orientó. Y yo veía que era una situación muy complicada, muy dura, porque era contra sus hermanos,
porque habían una cantidad del pueblo de Israel ya muertos. Entonces ellos vienen y orando otra vez a consultar a Dios, y el Señor les indica nuevamente qué deben hacer. Aún en las situaciones complicadas de la vida, debemos consultar a Dios. Asuntos que sean como contrarios a nosotros, debemos consultar a Dios y seguir su instrucción, porque Él siempre tendrá la razón. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. En el primer libro de Crónicas, capítulo 14, dice la palabra del Señor, del verso 8 en adelante, lo siguiente: oyendo los filisteos que David había sido ungido como rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces, versículo 10, David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasín, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, verso 14, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron el ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer, y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Es garantía consultar a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. David era el rey. Él como rey podía tomar las determinaciones que quisiera, podía tomar las decisiones, y el pueblo debía seguirlas porque él era el rey. Pero David era un rey que temía al Señor. David era un rey que tenía en cuenta que lo más importante era la opinión de Dios, la decisión de Dios. No le hizo daño la corona de rey. El cetro de rey no lo enfermó. No lo enfermó la posición. Siempre tuvo en cuenta a Dios como el ser que lo sabe todo y que nos puede guiar a toda verdad. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Y tuvo batallas, y dice la Escritura que sus famas se divulgó, pero no fue por sus decisiones, fue porque consultó a Dios y porque siguió las instrucciones del Señor. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso temor de David sobre todas las naciones. El pueblo, las naciones tuvieron temor de David, porque este hombre puso a Dios en el lugar que Dios debía estar en su vida y en sus determinaciones. En el capítulo 9 de Josué capítulo 9, hay un problema cuando no se le consulta a Dios. Consultar a Dios me garantiza triunfo, me garantiza bendición, me garantiza victoria. Hay tantas cosas que me garantiza el consultar al Señor.
me garantiza paz, me garantiza tranquilidad, me garantiza protección. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el no consultarlo me hace todo lo contrario. En el capítulo 9 de Josué, voy a leer, dice: cuando oyeron estas cosas los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron que Josué había hecho a Jericó, y lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos, y recosieron en sus y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los hijos de Israel respondieron a los heveos: quizá habitéis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿y quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que él hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nosotros, ancianos y todos los moradores de nuestra tierra, nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa del muy largo camino. El versículo 14 dice: y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. No consultaron a Dios. Y entonces Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasaron 3 días que hicieron alianza con ellos, y oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día y llegaron a sus ciudades. Y las ciudades eran las de Gabaón, Cafira, Beerot y Kirián Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuró contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Y el que lee la historia de ahí en adelante, fue un problema tan grande haberles hecho alianza. Pero la frase que me llama la atención es: tomaron sus provisiones, pero no consultaron a Jehová. Vinieron al fracaso por no haber consultado al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, ¿cuántas veces hemos tenido fracasos por causa de no
comentarle a Dios nuestros asuntos. ¿Cuántas situaciones hemos vivido? Hermano, hay muchas cosas que nos han pasado que dijimos, hasta Dios puso el sentir. Hasta Dios nos inquietó por medio de alguien, pero no pusimos atención. Hicimos lo que nuestro corazón nos pedía. Y entonces viene el dolor de cabeza, viene el fracaso. ¿Cuántos negocios hemos hecho y después de que perdemos, entonces decimos, si hubiéramos orado a Dios, si hubiera escuchado, porque de pronto la esposa le dijo, de pronto alguien le dijo, Dios usando a alguien ya que no consultamos, y siempre metimos la cabeza? ¿Cuántos fracasos, cuántos divorcios hay hoy precisamente por eso? Porque como no se consultó a Dios y no se escuchó cuando Dios mandó a alguien a que nos indicara algo. Nos dijeron, mira, no te metas con él, no te metas con ella. Mire, tenga cuidado, mire esto, mire lo otro. Y como no consultamos a Dios, Dios envió a alguien y tampoco lo oímos. Y es un fracaso. Gloria al nombre del Señor Jesús. Yo quisiera en este nuevo año que estamos comenzando, que aprendamos a consultar a Dios nuestros asuntos. Que todo lo que vayamos a emprender, hermanos, sea Dios con nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Viene a mi mente en Guatemala una jovencita de la iglesia que llegó contenta a su casa, pero a la vez angustiada, porque resulta que le abrieron una plaza en un muy buen almacén, en una muy buena empresa. Pero entonces la niña decía, la jovencita decía, me dan el trabajo, pero lo que pasa es que el uniforme todo el tiempo es pantalón. Entonces había como esa angustia. Y entonces me llama la mamá, la hermana, y me dice, hermano, mire, mi hija está muy angustiada por esto. Ella dice que pues que tiene que someterse a siempre usar pantalón, porque resulta que si no, no le dan el trabajo. Yo le dije, hermana, y ya le dijeron que no le daban el trabajo si se pone falda. Yo, no, hermano, pues no ha dicho, pero pues como todo el mundo, ese es el uniforme. Entonces pues creemos que si ella le pide otra cosa no se la van a conceder porque es su primer trabajo. Yo le dije, hermana, ¿y por qué no oramos al Señor? Vamos a orar. Y vamos a orar al Señor que si es Dios el que le está dando ese empleo, entonces le van a aceptar su cultura de iglesia, le van a aceptar que vaya en falda. Y la joven se angustió mucho, ella se veía fuera de la empresa, ella dijo, no me van a dar el trabajo. Oremos a Dios. Estuvimos orando unos días y el día que le correspondía la entrevista o la petición que ella había solicitado de que la escucharan, entonces yo le dije, vaya en el nombre del Señor Jesús, que si Dios es el que le está abriendo esa puerta, no importa que sea usted solamente la que se pone falda, le van a decir que sí. Hermano, hermano, en la tarde era una alegría impresionante porque era la única, y uno iba a esos almacenes donde ella trabajaba y ella era la única con falda. A veces le preguntaban, ¿y por qué te dejaron? ¿Y por qué? No, es que soy cristiana. La cultura de mi iglesia usa falda, usa vestido, y lo solicité y me lo permitieron. Era la única. La rotaron en varios almacenes, de esos grandes almacenes. Trabajó una cantidad de tiempo. Hermano, Dios le respaldó, Dios le proveyó eso que se creía que era imposible. Pero es imposible porque no consultamos a Dios y porque no nos atrevemos a caminar en la voluntad de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús.
Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos fracasos nos hubiésemos evitado si consultamos a Dios nuestros asuntos? Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Hermano, como no consultamos, a veces Dios tiene que atajarnos con que se nos vare el vehículo, con que se nos dañe algo, que nos deje el avión, para guardarnos, porque no consultamos a Dios. Yo creo que hoy más que nunca debemos aprender a depender del Señor. Y qué bueno que le demos al Señor el lugar que Él merece. Él merece el centro de nuestra vida. Él quiere nuestro corazón, que es como el motor de la vida. Es alrededor de lo que gira la existencia humana. Por eso Él dijo: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Del corazón es que salen todas las determinaciones del hombre. Todos los impulsos del hombre salen del corazón. Y si Dios tiene control de él, hermano, vamos a hacer las cosas bien, nos va a ir bien, vamos a ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Joven, no te emociones solamente con lo que tú alcanzas a ver con tus ojos. Señorita, hermana de la iglesia, no te emociones solamente con lo que escuchan tus oídos. Consulta a Dios, háblale a Él, pídele su orientación, su consejo, y déjate llevar de la mano del Señor. Y vas a tener un hogar para la gloria de Dios. Vas a caminar bien, te va a ir bien. Bendito el nombre de Jesús. No te vayas de la congregación de donde asistes porque sí, porque te disgustó alguna cosita, porque te incomodó algo, porque tu orgullo te llevó a que renuncies a lo que sea y te vas. Consulta a Dios, consúltale a Él. Si es la voluntad de Dios, bien ido. Pero espera que Dios te oriente, espera que Dios te dirija, espera que Dios te diga. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Yo recuerdo que en el trabajo misionero a los 5 años nos debíamos regresar, pero oramos a Dios. Si era su voluntad de continuar o de regresarnos, pues regresar a la patria es muy bueno. Los compañeros diciéndonos: ya casi te vienes. Pero decidimos orar al Señor y dijimos: si Dios quiere que estemos más tiempo, vamos a estar más tiempo. Y hermano, Dios nos guardó y Dios nos bendijo y Dios nos dio triunfos y nos vinimos en victoria, dejando una proyección tremenda de trabajo evangelístico. Dios nos dio el honor de dejarlo porque esperamos en Él. Gloria a Dios. No quiero decir con esto que todo me ha salido bien porque lo he consultado. No, estoy diciendo que he fracasado en algunas cosas por no haber consultado y haber tenido en cuenta a Dios. Pero quiero de verdad aprender, quiero de verdad hacerlo, no en algunas cosas, porque soy consciente que en algunas cosas siempre tengo en cuenta a Dios, pero hay otras que no. Y lo que yo quiero esta mañana es que el Señor me ayude y nos ayude a todos a consultar todos nuestros asuntos al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ver la gloria de Dios. No hay orientación que nos dé el Señor que sea para el fracaso. El Señor dice: tengo pensamientos sobre ti de bien, no de mal.
Él tiene prosperidad para nuestra vida. Y cuando hablo de prosperidad, no estoy diciendo solo de plata. A veces la plata lo que nos hace es corromper, es dañar. Así que eso no siempre es prosperidad. Te dará salud, te dará vida, te dará una hermosa familia, te dará bienestar, te dará lo necesario para tu vida, te dará corazón. Y eso será suficiente. Si Dios en esa bendición y en esa prosperidad nos quiere dar dinero, que el Señor nos ayude a manejarlo bien, a ser fiel al Señor también en lo que Él nos dé. Porque hay gente que recibe dinero y se le daña la cabeza. Yo he contado de alguien muy cercano a mí que tenía ese problema, que cada vez que Dios le daba bastante dinero, se le olvidaba la iglesia, se le olvidaba el compromiso con el Señor. Y la esposa le decía: ¿por qué no lo haces? Y no, yo que voy a llevar tanta plata, porque Dios le había dado bastantica. Era fiel cuando recibía poquito, pero cuando recibía bastante se le dañaba la cabeza y prefería dejar de ir al culto por darle a Dios lo que es de Dios. Prefería irse a hacer otras cosas con ese dinero. Entonces, si nos va a dar, que nos dé también el corazón sensible, un corazón honesto, un corazón agradecido con el Señor, y a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Que Él nos oriente. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar esta mañana. Yo quiero invitarle en el nombre de Jesús a que le digas esta mañana: Señor, ayúdame a consultarte mis asuntos. Ayúdame a entender tu lenguaje para ser bien orientado. Dame un corazón sensible para ser obediente. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Vamos a orar. Yo te invito allí donde estás, vamos a orar. Ahora también en la iglesia se van a distribuir los diferentes cargos. Ojalá hayas orado para que le digas: Señor, ponme donde me quieres usar. Ponme donde yo pueda ser útil. Señor, dame la experiencia que tú quieras, pero que lo haga bien y que lo haga para ti. Dame un corazón humilde y sencillo para aceptar lo que tú me quieras dar, pero dame sabiduría para hacerlo como tú quieres que lo haga. Que el Señor nos ayude en esto. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Mire, hemos perdido tantas cosas. Hay gente a punto de apartarse de la iglesia, apartarse del Señor por no consultar a Dios. Y hay cuantos apartados por no haber consultado al Señor qué paso y cómo darlo. Señor Jesús, estamos en tu presencia esta mañana. Honramos tu palabra, Señor. Te agradecemos, oh Dios, por tu misericordia. En esta mañana, Señor, con sinceridad quiero pedirte perdón por las cosas que no he consultado a ti, que las he hecho bajo mi criterio, que las he decidido según el impulso de mi corazón. Señor, perdóname porque no las he elegido bien, porque no he actuado bien y de hecho no me han salido bien. Yo te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, oh Dios, para que todo lo pueda consultar a ti y pueda escuchar tu voz, entender tu voluntad y dejarme guiar por tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, glorifícate en cada hermano esta mañana que necesita tu orientación. Enséñanos a consultarte nuestros asuntos. Enséñanos, oh Dios, enséñanos a consultar todo asunto y a entender la orientación que tú nos das.
en el nombre de Jesús. Alabanzas a tu nombre, alabanzas a tu nombre, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Jesús, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser tal como tú, ver la vida como tú, Jesús, saturarme tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Demos alabanza al Señor. Demos gloria al nombre de Jesús.